con todos. Empezamos a grabar la sesión. A ver. Ya. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es César Lecarnaque, soy interno de la Facultad de Medicina de la Universidad. El día de hoy vamos a ver un tema que creo que está en boga, no solamente por la coyuntura actual, sino que siempre fue un tema preferido, por así decirlo, de mis tutores en su momento, y de los exámenes también, ¿no? Y es el tema de insuficiencia respiratoria y los síndromes pleurales que pueda tener un paciente, ¿no? Entonces, antes de empezar, detallarles que esta sesión no está diseñada para discusión de teoría, porque tengo entendido que han tenido el SPG de insuficiencia respiratoria antes, o si han podido leer también, genial, sino que es una aplicación más práctica, más llevada a la realidad. Y sobre todo, el enfoque, paso por paso, es para poder, en base a la historia, tener una idea diagnóstica, ¿no? Integrar los conceptos que se tienen y poder llegar más o menos a un diagnóstico. Entonces, con eso en mente, empezamos. Primero, síntoma cardinal de la insuficiencia respiratoria es que el paciente tiene disnea, ¿sí? Y la disnea tiene distintos mecanismos, no vamos a entrar mucho en detalle, por eso lo pueden encontrar en su bibliografía, pero la disnea se provoca por las 5 cosas que están presentes aquí. Aumento del requerimiento ventilatorio, ¿no? El aumento del esfuerzo que el paciente tiene que hacer para respirar. Quizá el aumento de la resistencia de la vía aérea, el deterioro neuromuscular por el diafragma, ¿no? O los músculos respiratorios accesorios, o la disnea también puede ser psicógena, ¿cierto? En los pacientes que tienen, por ejemplo, ataques de pánico, o en los pacientes con ansiedad, pueden presentar disnea como manifestación cardinal de su enfermedad. Y en general, cualquier mecanismo que te disminuye la presión arterial de oxígeno, o que te aumente la presión arterial de CO2, ¿no? De dióxido de carbono, puede provocar disnea. Y eso nos lleva a la pregunta, a otra pregunta, ¿no? Ok, el síntoma principal es la disnea, pero ¿qué es la insuficiencia respiratoria? En sus prácticas ustedes deben haber escuchado, y si no, pues les comparto, que hay varios tipos de insuficiencia respiratoria. Las más conocidas, o las más frecuentes, entre comillas, son tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es la hipoxémica. La tipo 2 es la hipercápnica, o ventilatoria, que algunos le dicen. Hay versiones mixtas, ¿no? La tipo 3 se refiere a que es perioperatoria, ¿no? Ya sea porque el paciente lo han sedado, le han puesto mucha anestesia, o porque ha habido atelectasias, o sea, digamos, durante la operación. Y también hay una tipo 4, que puede ser por shock o hipoperfusión. Sin embargo, nos vamos a concentrar en las dos primeras que mencioné, la hipoxémica y la hipercápnica, porque son las que se manifiestan de manera más común y las que ustedes más adelante van a ver con mayor frecuencia en su práctica clínica. Entonces, la hipoxémica, importante tener en cuenta que se define como una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. Igualito, repito, porque es importante. Presión arterial de oxígeno menor o igual de 60 milímetros de mercurio. Ahora, tipo 2 es lo mismo, pero presión arterial de CO2 mayor de 45 milímetros de mercurio. Entonces, esos dos conceptos son los que tienen que tener fijos para cuando ustedes evalúen un paciente, cuando quieran evaluar insuficiencia respiratoria. Y poner el diagnóstico, ¿no? Insuficiencia respiratoria tipo 1 o 2, ¿no? Y hay distintos mecanismos, al igual como hay mecanismos para la disnea, hay distintos mecanismos de insuficiencia respiratoria. Ahí los tienen presentes: hipoventilación, alteración del cociente BQ, shunt, de derecha a izquierda usualmente, alteración de la difusión o de la membrana alveolo capilar, y la disminución de la presión de O2 ambiental, ¿no? Sobre todo cuando el paciente está en altura. De todas estas, la más frecuente suele ser la alteración del cociente BQ. Entonces, esos son los principales puntos de teoría que quiero que sepan para entrar de una vez de lleno a los casos clínicos. Y un último detalle, que nosotros muchas veces no tenemos el AGA, o sea, el análisis de gases arteriales al momento, pero sí tenemos el pulsoxímetro. Y el pulsoxímetro se relaciona con ciertos valores de presión arterial de oxígeno que pueden ser cruciales para tomar decisiones clínicas. Entonces,
si bien yo no le puedo pinchar al paciente y esperar a que venga el laboratorio y me dé mi valor, sí le puedo poner su pulsoxímetro. Y como ustedes pueden ver en la gráfica, una saturación normal tiende a ser mayor a 95, ¿no? Si es mayor a 95, probablemente el paciente tiene una presión arterial de oxígeno que se puede considerar normal. Generalmente, y dependiendo del libro que ustedes lean, una presión parcial de oxígeno menor a 80 se considera patológica. Y eso se traduce como una saturación de más o menos, como dice el cuadrito, ¿no? Entre 92 a 95. Si es menor a 92 o 95, eso ya se considera patológico. Pero no necesariamente es insuficiencia respiratoria tipo 1. Cuando yo sospecho una insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿no? Cuando la saturación es menos de 90. Más o menos. Esta gráfica la he sacado del Guyton, si gustan después la pueden revisar. Entonces, punto clave, con la saturación yo puedo estimar mi presión parcial de oxígeno. De nuevo, con la saturación yo puedo estimar más o menos mi presión parcial de oxígeno y decir, ya, este paciente puede tener insuficiencia respiratoria, o decir, ya, este paciente no satura bien, tiene problemas para ventilar, pero quizá todavía no llega a insuficiencia respiratoria. Ese es el mensaje que quiero que se lleven de estas 3 diapositivas que hemos visto. Y una advertencia antes de empezar los casos clínicos. El contexto, porque la mayoría de estos casos son reales, son pacientes que yo en su momento vi en Semio, excepto un par que ya verán. El contexto es el actual, ¿no? 2019 a 2021. No voy a decir más, porque si no les soplo. Entonces, empezamos con el primer caso, y ahí les doy un mini resumen. Paciente de 23 años, fumador, con dolor torácico de inicio súbito y sensación de falta de aire. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Entonces, ahí tienen. Y en base a la información, y ese plus, ¿no? El tiempo de enfermedad, quiero saber qué opciones plantean. Les voy a dar un minuto por pregunta. Ojo que el ejercicio de hacer, digamos, de pensar en esto con tan pocos datos, es que empecemos a entrenar más o menos la forma en la que nos aproximamos a un caso clínico. ¿No? ¿Cuál es nuestra primera sospecha diagnóstica? ¿En qué vamos así de frente? Puede no haber necesariamente una respuesta correcta. Ya, muy bien. Entonces, ya pasó un minuto. Y vamos a compartir. La mayoría marcó infarto agudo de miocardio, ¿sí? Seguido de tromboembolia pulmonar, pericarditis, disección aórtica, y 6 marcaron otro diagnóstico. Los que marcaron otro diagnóstico, o alguien que quizá no marcó y piensa que es otro diagnóstico, podrían especificar cuál es en el chat. Y mientras van pensando, ¿no? Mientras lo van escribiendo, vamos a discutir un poco las opciones. Paciente, en la primera, ¿no? Infarto agudo de miocardio, es un paciente joven, ¿verdad? Con un dolor torácico de inicio súbito, sí. No sabemos dónde está ubicado el dolor, ¿verdad? Sabemos que está en el tórax, pero no sabemos si es precordial, no sabemos si es en los hemitórax, no sabemos si es en el costado. Y sensación de falta de aire. Entonces, dolor en el tórax, me falta el aire desde hace 4 horas, es joven. Y ahí uno tendría que preguntarse, ¿tiene factores de riesgo para la enfermedad coronaria? Les dejo ahí la pregunta, ¿no? Quizá hay algo, no sabemos si es que ha tenido consumo de sustancias, porque los pacientes que a veces consumen coca, ¿no? Que se meten coca, pueden hacer vasoespasmo coronario, y eso provocar un infarto, pero ese dato no lo tenemos, ¿cierto? Tromboembolia pulmonar, sí, disnea de inicio súbito, ¿verdad?
Dolor torácico no necesariamente se presenta en pacientes con tromboembolia pulmonar, a menos que, o es posible que, por ejemplo, no que se infarte el parénquima. Hay tromboembolia, se infarta el parénquima, hay irritación pleural y hay y muerte celular, y eso le provoca el dolor en el costado del paciente. Entonces, sí se puede presentar. Entonces, también es una opción válida. Pericarditis, la pericarditis, y aquí es importante pensar en el tiempo de enfermedad. El tiempo de enfermedad es de 4 horas. Es bien, bien corto. Entonces, el ejercicio de hacer esto, y ahorita voy a leer sus respuestas en el chat, es pensar qué me puede provocar disnea y dolor torácico en algo tan breve como 4 horas. Entonces, pensar en un infarto está bien. Pensar en una tromboembolia también está bien. Si yo pienso en pericarditis, quizá esperaría un tiempo de enfermedad de más de un día, ¿no? Disección aórtica, tendría que catalogar el dolor. ¿Cómo es el dolor? Si el dolor está más o menos por la parte de atrás, es desgarrante y se va, digamos, prolongando a medida que recorre la aorta, entonces me haría pensar más en disección aórtica. Ajá, y me ponen aquí neumotórax espontáneo como diagnóstico alternativo. Muy bien, vamos a dejar de compartir esto y ustedes mismos se van a responder en la ampliación de la historia. Entonces, con todo esto de acá, que nosotros hemos pensado, vamos a hacerle preguntas al paciente y vamos a sacarle más datos, porque no nos podemos quedar con la duda, ¿no? Entonces, vamos. ¿Qué datos querríamos saber para confirmar o modificar nuestra sospecha diagnóstica? El siguiente caso me lo dicen, ya esta vez los he dicho yo, el siguiente caso me lo dicen ustedes. Y tienen de nuevo un minuto mientras activo esto de acá. Ahora, algunos me han pedido un poquito más de tiempo para la lectura del caso. Vamos a esperarlos un ratito más. Ah, mira, qué interesante respuesta. Ya. $20 segundos más para que el resto vote. Ya. Listo, ya votó más del 70%, entonces vamos a finalizar la votación y vamos a compartir los resultados. Entonces, cuando uno indaga más, ¿no?, en la historia, obtiene datos que, digamos, acortan quizá nuestro embudo, por así decirlo, diagnóstico, ¿no? Entonces, este paciente, que era un paciente joven, con disnea, ¿no?, de 4 horas de evolución, menciona que mientras estaba haciendo esfuerzo, siente dolor en la parte de arriba del pecho derecho, o sea, acá, en el hemitórax derecho, en la parte superior. Más o menos intenso, que no se irradia. Y falta de aire progresiva que llega al reposo, ¿no? Menciona que fuma y no tiene fiebre, no tiene tos, no tiene esputo sanguinolento y no tiene edemas. Entonces, y
marcaron una respuesta que es justamente la respuesta correcta, ¿no? Que de acuerdo a la principal sospecha diagnóstica, ¿qué encontraría usted en el examen físico preferencial? Y marcaron hipersonoridad a la percusión. Entonces, si uno piensa en hipersonoridad a la percusión, ¿qué estaría pensando? La mayoría que marcó otro diagnóstico mencionó como, algo como neumotórax. Y es verdad, si uno pensaría en un neumotórax espontáneo, en un paciente joven, fumador, que ha hecho de alguna forma maniobra de Valsalva. Entonces, con digamos, con este cuadro clínico, con este escenario clínico, sin otro antecedente de importancia, yo podría alejar el infarto de miocardio y yo podría alejar de alguna forma u otra la tromboembolia pulmonar. Hay un caso, porque no los voy a seguir mencionando mejor porque si no hay un caso que les estaría soplando. Entonces, teniendo eso en cuenta, nos vamos al siguiente slide. Entonces, ese es el examen físico que tenía el paciente. Lo positivo lo tienen ahí. Estaba taquicárdico, taquipnéico, saturando más o menos bajo, ¿no? Y en tórax y pulmones, en el examen preferencial, el murmullo vesicular no se escuchaba en los 2/3 superiores del hemitórax derecho, ¿no? Y tenía, como ustedes bien marcaron, la mayoría hipersonoridad a la percusión del hemitórax derecho. A ver. Entonces, eso es lo positivo del examen físico. A ver, me preguntan, los edemas previos en miembros, ¿qué significa? En el chat. Si es que yo pensara, alguien quisiera responder la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante negar edemas previos en un paciente con disnea? En un paciente con disnea, no en este paciente, sino en un paciente con disnea. ¿Qué nos haría pensar los edemas previos? Ya, tromboembolia pulmonar. Y hay algo más que es muy importante. En un paciente que viene con disnea de larga data, ahí muy bien lo mencionaron, insuficiencia cardíaca. El edema malleolar es un criterio menor de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y en general los edemas de miembros inferiores. Entonces, eso es una pregunta muy buena, ¿no? Acuérdense que tan importante como la anamnesis y lo positivo son los negativos importantes, ¿no? Entonces, por eso, preguntar. Se tiene que preguntar las cosas al paciente. Ya, next. Entonces, si bien el diagnóstico inicial del caso fue más o menos directo, ¿no? Mi intención era cómo ustedes hicieron esta aproximación diagnóstica, ¿no? O sea, si bien se ve la opción, marco la opción porque me suena la más convincente o escribo, ¿no? Que era neumotórax. ¿Qué pasó en mi mente, ¿no? Entonces, para el resto de casos que vamos a ver, siempre va a haber un problema en el paciente. Y ese problema se va a expresar en nuestro paciente a través de síntomas en la anamnesis y a través de signos que encontremos en el examen físico. Y todo eso dentro de un contexto clínico. Y el contexto clínico es muy importante, porque si no tuviéramos un paciente joven, ¿no? Fumador que ha estado levantando peso, no pensaríamos quizá en un neumotórax espontáneo. Si hubiéramos tenido un varón de 50 años, fumador, ¿no? Con sobrepeso u obesidad, con dolor torácico, yo hubiera pensado en un infarto de miocardio, ¿cierto? Entonces, para que vean lo importante que es el contexto clínico. Entonces, este paciente tenía síntomas, disnea y dolor en el hemitórax derecho. Signos, hiperresonancia, ausencia de murmullo vesicular, taquipnea y taquicardia. Entonces, el problema principal es pulmonar. Y ustedes llegaron a la conclusión muy bien de que por los signos y los síntomas es un neumotórax probablemente. Y ese es el diagnóstico final, ¿no? Es un neumotórax espontáneo primario. La etiología antes se decía como idiopática, pero en los estudios anatomopatológicos se ha visto que el 80% o 80-89, no me acuerdo cuál era la cifra que mencionaba up to date, ciertos pacientes tenían pequeñas bulas, ¿no? O burbujas, que con el aumento de la presión intratorácica, como por ejemplo en Valsalva, se rompían y eso provocaba el neumotórax espontáneo primario, ¿no?
Los factores de riesgo están ahí: varón joven, fumador, consumo de drogas también, e incremento de presión transpulmonar. O sea que el incremento de presión transpulmonar implica, es lo que sucede con la maniobra de Valsalva, ¿no? Pero también el neumotórax espontáneo puede ser secundario. En los pacientes con EPOC, debido a que hay alteración parenquimal, también puede haber formación de bulas, ¿no? En asma también puede haber neumotórax como complicación de asma severa. La fibrosis quística, las infecciones, las malignidades también te pueden dar neumotórax, así como derrame pleural, como vamos a ver más adelante, entre otros, ¿no? Notarán que en el cuadrito está la bibliografía, para que después, si tienen alguna duda y no la puedo resolver por tiempo, vayan y la puedan revisar. Entonces, lo que quiero que se den cuenta aquí es algo bien, bien interesante, que nunca se olviden esto de acá. No sé si ven la línea. Eso es un neumotórax hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Hay un aumento de la lucidez en el hemitórax. El hemitórax derecho está más grande que el izquierdo, está más insuflado, y el parénquima pulmonar está comprimido. Entonces, esa es una imagen clásica de un neumotórax derecho en este caso, ¿no? Ahora vamos a ver en el chat una segunda pregunta. ¿Por qué no sería tensión? El mediastino está un poco desviado a la izquierda. Ya, ahorita vamos a llegar a eso. ¿Es probable que una mujer tenga neumotórax mientras da a luz? Sí, se han descrito casos de neumotórax en el, ¿cómo se llama esto? En el periparto, ¿no? Sí es posible. Usualmente la paciente podría tener comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, asmática, por así decirlo. Ahora, ¿por qué no esa tensión? Esa pregunta no la voy a responder en este slide, sino en el siguiente, porque les estaría soplando. Entonces, empezamos con la tercera pregunta. El diagnóstico ya se lo soplé, pero la pregunta no es por el diagnóstico. Un minuto, muchachos. Oye, un minuto y 20 segundos. Diez segundos. 5. Ya. Finalizamos. A ver. No sé si se pueden ver los resultados. La mayoría marcó tórax inestable. Entonces, esta radiografía es característica de un paciente con un neumotórax, pero un neumotórax a tensión. ¿Ya? ¿Qué caracteriza, respondiendo a la pregunta anterior, qué caracteriza un neumotórax a tensión? No solamente la desviación del mediastino, o de la tráquea, o de todo el mediastino, sino que el paciente, el neumotórax a tensión es una emergencia médica. Entonces, el paciente está hemodinámicamente inestable. Y está hemodinámicamente inestable porque, digamos, se están comprimiendo las cavidades cardíacas. Se disminuye el volumen diastólico, incluso de ambos ventrículos. Usualmente, en este caso sería el ventrículo derecho, ¿no? Pero la compresión también puede afectar a ambos ventrículos. Y si se disminuye el volumen diastólico, disminuye también el volumen que o sea, que el corazón va a eyectar, ¿no? Y si disminuye el volumen de eyección, va a disminuir el gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco, ustedes saben que eso provoca, por gasto cardíaco, por resistencia vascular periférica, disminuye la presión arterial y por ende la perfusión de tejidos, y si no se atiende, el paciente se muere. Entonces, eso es clave. El paciente está hemodinámicamente inestable en el
en neumotórax de tensión. Ahora, la mayoría marcó tórax inestable, pero esa no es la respuesta. El tórax inestable es la fractura de más de 3 costillas en diferentes, perdón, es la fractura de 3 o más sitios de 2 o más costillas en diferentes partes del tórax. El tórax inestable se ve en pacientes politraumatizados, ¿no? No se ve en neumotórax, digamos, en este tipo de neumotórax cerrados, porque puede haber neumotórax abiertos. La respuesta correcta aquí, que marcó también un buen porcentaje, es el signo de Kussmaul. Ahorita vamos a llegar a qué. O sea, ¿qué es eso? Los ruidos cardíacos de baja intensidad se ven en el derrame pericárdico, ¿sí? O en el taponamiento cardíaco. Y el taponamiento cardíaco tiene su triada, ¿no? Tiene su conjunto de signos, que es ruidos cardíacos lejanos, ¿no? Hipotensión y taquicardia, entre otros. Pero en este caso, yo no veo el corazón, digamos, con forma de bota, ¿no? Yo no veo el corazón ensanchado. Veo la silueta, sí, que está desplazada, sí, pero no lo veo ensanchado. No hay cardiomegalia aparente, ¿no? Como habría en un derrame pericárdico, o peor aún, en un taponamiento cardíaco. Entonces, lo único que yo tendría que hacer para escuchar bien los ruidos del paciente sería mover el estetoscopio un poco más hacia la izquierda, ¿no? Y lo escucharía con buena intensidad, pero desplazado. Igual, el choque de punta se desplazaría. La ausencia de ingurgitación yugular no es correcta por algo que vamos a decir en un momento, ¿no? Y el pulso deficitario es la discordancia que hay entre la frecuencia cardíaca y la frecuencia de pulso, y es característica de la fibrilación auricular, ¿no? Es de una arritmia, no tiene mucho que ver con este paciente. El signo de Kussmaul se presenta cuando en la inspiración el paciente, mejor dicho, hay ingurgitación yugular en el paciente, ¿no? Lo normal es que cuando haya una inspiración, por disminución digamos, de la presión intratorácica, la yugular se colapse. Pero en este caso, no sé si se dan cuenta, lo voy a marcar. A ver. Toda esta zona de acá, no sé si lo pueden ver, está comprimiendo el corazón, lo está aplastando. Entonces, al aplastarlo, va a aumentar la presión, digamos, en la circulación venosa, ¿no? Y en general cualquier cosa, por así decirlo, que haga un efecto de masa sobre el corazón, puede provocar un signo de Kussmaul. El signo de Kussmaul es característico del derrame pericárdico o del taponamiento cardíaco, pero también cualquier evento que te comprima el corazón te puede dar ingurgitación yugular, ¿no? Y te puede dar signo de Kussmaul. Por eso es que signo de Kussmaul es verdadero y ausencia de ingurgitación yugular es falso. Porque si yo comprimo, voy a estar aumentando la presión de mi cavidad derecha, y ese aumento de presión de mi cavidad derecha va a aumentar la presión venosa y va a distender mi yugular, ¿sí? Entonces, esa es la razón. Y ya vimos por qué cada una de las demás opciones no sería la correcta, ¿verdad? Entonces, con eso pasamos al segundo caso. ¿No hay preguntas acerca del primer caso? No hay más preguntas? Quizá pueden prender su micrófono o lo pueden escribir por el chat. Sí, no, no hay, no hay. Ok, no hay. Listo, empezamos. Segundo caso. Paciente mujer de 35 años, con tos, malestar general, dolor torácico y dificultad para respirar. Imagínense el paciente. Mujer de 35 con tos, malestar general, dolor torácico y dificultad para respirar. Desde hace 7 días. Ah, miren. Un minuto.
15 segundos. Ya, muy bien. Finalizamos la votación. La mayoría marcó COVID-19. Ya. ¿Qué les gustaría saber de este paciente? ¿No? Así como en el caso anterior, supimos que es necesario preguntar. Y tenemos tres posibilidades, no, claro, 4 posibilidades diagnósticas: COVID, TB, neumonía adquirida en la comunidad y pericarditis. ¿Qué datos querríamos saber? Ya, muy bien. Presencia de fiebre. ¿Qué más? ¿Con qué se alivia su dolor? Exacto. Si se va hacia adelante, si se va hacia atrás. Presencia de fiebre de nuevo. Si es su saturación, si la tos acompaña con algún tipo de expectoración. Ya. Contacto de riesgo para COVID. Muy bien. Contactos, exacto. Si el paciente no ha tenido contacto, no, es poco probable, no quiero decir que no, pero es poco probable que tenga COVID. Si la disnea aparece en alguna posición, ya, claro, contacto. Características epidemiológicas, sí, sí ha tenido contacto con algún caso confirmado. Y el tipo de dolor, caracterizar el tipo de dolor. Entonces, con esta información, bien podría ser COVID, bien podría ser neumonía adquirida en la comunidad, bien podría ser TB. Ahora, llama la atención, ¿la pericarditis se acompaña con tos? Les hago esa pregunta. Al aire, porque no, para que la piensen, ¿no? Endocarditis, el síntoma principal es la fiebre, ¿no? Y la pericarditis, el síntoma principal, como decía el doctor Medina, es el dolor torácico. La presencia de tos no es tan sensible o específica como para orientarnos a pensar en pericarditis, pero sí en un compromiso pulmonar, ¿verdad? Entonces vamos a dejar de compartir. Y lo que ustedes muy bien me han preguntado, vamos a ver si es que está en el siguiente slide, que es este de acá. Tienen un minuto para leerlo y ahorita les pongo las preguntas después de que terminen de leerlo. A ver. Un minuto igualito. Ya, finalizar votación. Vamos a compartir. Entonces, la mayoría marcó matidez a la percusión del hemitórax derecho. Ya. Uy, ya. Y seguido de crepitantes en ambas bases pulmonares. ¿Alguno quisiera opinar, ya sea en voz o por chat,
¿qué me daría, o qué tipo de neumonía, o qué proceso respiratorio me daría crepitantes en ambas bases pulmonares? Los leo, o los escucho. Muy bien, viral, sí. Usualmente, porque nada es absoluto en medicina, ¿no? Usualmente, si es que hay compromiso bilateral, uno podría pensar en viral, podría pensar. También mencionaron muy bien algo no infeccioso, como la insuficiencia cardíaca, que te puede provocar edema pulmonar bilateral, ¿no? Usualmente es intersticial, inicialmente, y después es parenquimal. Pero acá hay un dato que es clave para la respuesta correcta, que es la matidez a la percusión, ¿cierto? O algo que nos hace sospechar más. ¿Qué dato de la historia es? Que el dolor está localizado. Entonces, si el dolor está localizado, hay dos opciones. O que solamente esté ahí, ¿no? Que la patología solamente esté en ese sitio, o que la patología esté en ambos pulmones, pero esté peor en ese sitio. Entonces, su sospecha inicial está bien, pero tendrían que examinar aún más. Y eso es lo que vamos a ver en el caso, ¿no? A medida que lo vamos disecando, por así decirlo. Entonces, dejamos de compartir. Y este era su examen físico. La paciente estaba con fiebre, taquicárdica, taquipneica, saturada 86. Y ahí tienen su examen físico de tórax y pulmones, ¿no? No sé si se puede escuchar, esto lo tenía aquí por si acaso. Me avisan si lo pueden escuchar, si no, pues F. F, ok, ya. Ahora vamos creo que lo tengo que compartir con sonido. Ya bueno, si no regresamos por cuestiones de tiempo, ¿no? Lo importante, está en rojo, claro, ¿no? Pero lo importante es que tiene tirajes, matidez y crépitos. ¿Qué significa que la paciente tenga tirajes? ¿Qué les llama a pensar que la paciente tenga tiraje intercostal y supraesternal? Que tiene dificultad respiratoria, ¿no? Que necesita músculos accesorios para respirar porque tiene dificultad respiratoria. Y eso es clave, ¿sí? Eso es clave porque esta paciente está en buen estado general, está en regular estado general o está en mal estado general. Ahí dice regular, ¿ya? Pero eso es subjetivo. Yo diría que está en regular estado general, pero podría, porque todavía no está chocada ni nada, pero está regular tirando para mal estado, ¿no? Entonces, sigamos. A esta paciente se le toma el AGA y demás, y para que voten. Bueno, ya mientras votan me preguntan qué es un tiraje. El tiraje es el uso de la musculatura accesoria para respirar, ¿no? El tiraje usualmente viene en 4 paquetes, y cada paquete representa un grupo muscular. Lo normal es que cuando uno respira, tranquilo, calmado, ¿no? sin agitarse, se trabaja solo el diafragma, ¿sí? Pero cuando el paciente empieza a usar músculos de respiración accesorios, como por ejemplo los intercostales, ¿no? O quizá el músculo pectoral, o incluso el esternocleidomastoideo, que lo ayuda a amplexar la caja torácica, cuando el paciente empieza a respirar utilizando otros músculos, quiere decir que tiene tirajes, y los tirajes pueden ser intercostales, pueden ser supraesternales, y demás, ¿no? Son signos clínicos de dificultad respiratoria. Y sí, la fracción inspirada de oxígeno es ambiental, es 0.21.
Uy, ¿verdad que estaba el poll? Ya, finalizamos. A mí me dicen, a ver, finalizar votación, compartir los resultados. La mayoría marca A más B, y alguien me dice otro. Alguien me ha dicho otro. ¿Qué otra cosa piensan? Y está ahí, la respuesta está ahí. ¿Qué otra cosa piensan? ¿Qué otro diagnóstico hay en este paciente? Muy bien, hay efusión pleural, ¿no? No sabemos si es que es solamente un trasudado o si es que es un empiema, ¿no? Una infección de la pleura que está ahí como colección. Pero hay borramiento de ángulo costodiafragmático, y eso lo vamos a ver acá. Está la flechita también, pero si lo pueden ver mejor acá, ¿no? Entonces, a la lectura, más o menos, se observa voy a cambiar de color, una radiopacidad heterogénea en la base del pulmón derecho, que no se encuentra en la base del pulmón izquierdo. Y ustedes me dirán, sí, César, pero acá, mira, ¿qué es esta vaina que está acá? ¿Ya? Eso es tejido celular subcutáneo, ¿no? La paciente tiene tejido celular subcutáneo, puede ser también quizá la silueta mamaria, pero aquí, como mencionaron bien en el chat, hay borramiento del ángulo, hay opacidad heterogénea que no está de la misma intensidad que en el otro lado. Entonces, eso es una condensación y es compatible con una neumonía adquirida en la comunidad, pero con otro diagnóstico también, que es el de insuficiencia respiratoria hipoxémica, ¿no? Porque su PO2 está menor de 60, está en 58, y además tiene derrame pleural. Entonces es una paciente que hizo su neumonía lobar y se complicó con un derrame pleural, ¿no? Vamos a borrar esto. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta con respecto a este caso? Dice, ¿por qué se nota como una franja blanca en el hemitórax derecho? Ah, muy bien, ya. Cuando uno ve radiopacidades lineales o con forma de franja, hay dos opciones. Que sea una telectasia o que sea líquido en el espacio pleural de la cisura. No sé si me dejo entender. Una telectasia laminar, me imagino que están haciendo referencia a esto acá, ¿no? Una telectasia laminar o líquido en la cisura. Sin embargo, este paciente no se le ve muy bien la cisura, pero debería estar anatómicamente por acá, ¿no? Pero en este caso, una opacidad de esta manera sería compatible con una telectasia, ¿no? Además del derrame y además de la condensación. Muy buena observación. Me preguntan también, ¿en qué caso sería hipoventilatorio? Ah, ya, ok. La hipoventilatoria, la insuficiencia respiratoria hipoventilatoria se define con una presión parcial de CO2 mayor a 45. ¿Y qué te provoca eso? La hipoventilación sostenida. El paciente puede hipoventilar un tiempo, pero eso no significa que va a desarrollar insuficiencia respiratoria hipercápnica o hipoventilatoria. Usualmente los pacientes que la desarrollan sí tienen una frecuencia respiratoria disminuida, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. O sea, aparte del criterio de mayor a 45, ¿no? Los pacientes respiran poco, respiran lento. Ya, muy bien. Entonces, seguimos. Allá. ¿Y qué no esperaría encontrar? Este es rápido. Un minuto, un minuto, un minuto.
20 segundos. Ah, mira. Interesante. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Finaliza rotación. A ver, la mayoría marcó crepitantes finos o tipo velcro, que es la respuesta correcta. ¿Alguien se anima a contarnos por qué? ¿No? ¿Por qué no esperaría encontrar crepitantes finos o tipo velcro? Los leo o escucho. A ver. Los tipo velcro están en enfermedad intersticial, claro, ¿no? Los crepitantes tipo velcro clásicamente se escuchan en las enfermedades intersticiales. Los pacientes con edema intersticial como la insuficiencia cardíaca también también pueden tener crepitantes tipo velcro. Como bien mencionan ahí, la fibrosis pulmonar también te puede dar crepitantes tipo velcro. Todos los demás sí son esperables. El soplo tubárico es característico de la condensación con bronquio permeable, ¿no? Quiere decir que hay condensación y el bronquio todavía se puede ver, ¿no? Traslúcido, ¿no? Quizá con broncograma, con o sin broncograma aéreo, pero está permeable, o sea, todavía pasa aire por el bronquio. Se escucha como una quena, ¿no? Yo siempre lo comparo al sonido de cuando uno sopla por una quena, una zampoña. La egofonía, que es la voz de cabra, la broncofonía y la pectoriloquia son característicos también de la ocultación patológica de la voz en los síndromes de condensación. Y el soplo pleural se escucha en el vértice del derrame. Entonces, si yo pongo mi estetoscopio, por así decirlo, a ver acá, si yo pongo mi estetoscopio aquí, quizá escuche soplo pleural, ¿no? Que es un soplo agudo, lejano, se escucha como si pronunciaran la E, la letra E o la letra I. No se confundan con el frote pleural, ¿ya? El soplo pleural se escucha usualmente en el vértice, pero el frote pleural es característico de las pleuritis inflamatorias, por ejemplo, la pleuritis lúpica o las metástasis cancerígenas a pleura, te pueden dar frote pleural, que es el roce de ambas pleuras, pleura visceral y pleura parietal. Cuando se llena de líquido, ya no hay roce, ¿no? En el derrame se llena de líquido, y ya no hay roce, por lo tanto ya no escucho el frote pleural. Puedo escuchar un soplo en el vértice, cuando la pleura hace más o menos así, ¿no? Y el líquido está acá y hace más o menos así. Esa es la principal diferencia. Pero la respuesta que marcó la mayoría es correcta, ¿no? Crepitantes finos o tipo velcro. Los gruesos son los que tendría esta paciente, ¿no? Los crépitos gruesos. Entonces, listo, seguimos. A ver. Esto ya lo vimos, esto es soplo tubárico, ¿no? Fue con condensación con bronquio permeable, y el soplo pleural que les decía que se escucha usualmente en el vértice del derrame. Y aquí lo marqué para que lo vean, es lo que ya hemos mencionado. Tercer caso, que es el penúltimo. Antes de pasar al tercer caso, ¿tienen alguna pregunta con respecto al caso anterior? ¿O todo está claro? Sí, no, sí, no, no, ya. Bueno, empezamos. Tercer caso. Paciente varón, ojo, varón, de 39 años, con cefalea, dolor de cuerpo, malestar general y fiebre. Contexto clínico, muchachos. Contexto clínico. Paciente varón de 39 años, con dolor de cabeza, dolor de cuerpo, malestar general y fiebre. ¿Ya? Desde hace 5 días. Y ahí tienen para marcar. Con esa información, yo sé que falta información. Yo sé que falta, no se preocupen. Yo sé que falta información. Pero con esa información, ¿qué pensarían?
20 segundos. Ya. 3, 2, 1. Finalizamos. Vamos a compartir. Resfriado común. Otros, especifique. Los que marcaron otros, lo ponen en el chat, ahorita lo leo. La mayoría marcó resfriado común. Claro, ¿no? Yo me resfrío, me duele el cuerpo, me siento mal, no tengo fiebre. A veces me puede doler la cabeza. Es lo más común. Y está bien que piensen en lo más común. Meningitis. ¿Qué me hace sospechar en meningitis? O sea, hay una triada clínica de meningitis, no sé si la conocen. ¿Qué me haría sospechar en meningitis? Muy bien, rigidez de cuello, rigidez de nuca, mencionan en el chat, ¿no? La triada clínica usualmente es fiebre, alteración del sensorio y signos meningios. Ahora, este paciente tiene fiebre y dolor de cabeza. Las meningitis usualmente te pueden provocar dolor de cabeza, pero más comúnmente, o sea, si la cefalea es común, sí, pero más común es la alteración del sensorio. El paciente puede estar somnoliento, obnubilado, ¿no? Con fiebre, y peor aún si tiene dolor de cabeza, pensar en meningitis. Entonces, pensarlo está bien. Nuestro ejercicio es pensar en eso e indagar para ver si es que lo descartamos o lo conservamos. Mencionan también otro, COVID-19, y es una posibilidad válida, ¿cierto? Los síntomas de COVID-19 son parecidos a los del resfriado común cuando inicia la enfermedad. Migraña. La migraña no suele ir con fiebre, ¿no? Y la migraña, como tal, por definición, suele durar hasta 72 horas, ¿no? La crisis migrañosa. De forma más común, ¿no? Y no suele ir con fiebre. Sí te da cefalea, ¿no? Sí te puede dar malestar, como sensación de malestar general, pero como les digo, no suele ir con fiebre. La fiebre tifoidea es un diagnóstico diferencial bien interesante porque la fiebre tifoidea empieza con fiebre y todos estos síntomas en la primera semana, y clásicamente en la segunda semana aparece dolor abdominal, ¿no? Esta roceola tífica que le mencionan algunos, y por eso es importante indagar qué otros síntomas tiene la paciente, ¿no? En el caso de la fiebre tifoidea, ¿qué tipo de síntomas adicionales yo preguntaría? Y eso es para que los que han marcado fiebre tifoidea, si se animan, lo pongan en el chat. Y ya. Entonces, y también otras cosas que le podrían preguntar ustedes al paciente, ¿no? Porque la información está incompleta. ¿Qué le preguntarían a este paciente? A ver, mencionan estreñimiento, ¿ya? ¿Qué más le preguntarían? Diarrea, ¿ya? Contacto con alguna persona con síntomas similares, viajes, comida. Muy bien. Hay algo que ustedes mencionaron en el caso anterior, y que ahora que se ha propuesto el diagnóstico de COVID, todavía no lo ha mencionado. ¿Qué es? Mencionan las características del dolor de cabeza, eso también es importante, ¿no? Por ejemplo, la migraña clásicamente es unilateral, ¿no? Con o sin aura, intensa, pulsátil, que se asocia a fotofobia, sonofobia, ¿no? Las características del dolor son importantes, ¿no? La cefalea de la meningitis es global, ¿no? Es a veces compresiva. O la tensional, ¿no? Que también es compresiva, bilateral, de intenso a moderado, que va desde acá, parietal, hasta atrás, ¿no? Y a veces irradia hasta el cuello. A ver, ¿qué más me han puesto? ¿Cómo es la fiebre? Ya, muy bien. El patrón febril, ¿no? ¿Cómo empezó? Si calma con algo, si no ha tomado algo para la fiebre. ¿Qué más me ponen? La temperatura. Ujú. Si se ha vacunado o no se ha vacunado. Ajá. Ya, muy bien. Entonces dejamos de compartir. Si tiene tos, ¿cómo es la tos? Eso es bien interesante, ¿no? ¿Por qué pensaría, qué información me daría
que la tos sea seca o que sea productiva? Es una pregunta abierta. Ya, me mencionan que hay algo irritando la vía aérea, sí, ¿no? Si la tos es productiva y estoy botando esputo, hay algo irritando mi vía aérea y que está secretando eso que estoy expectorando, ¿no? Clásicamente el COVID se ha asociado a tos seca, ¿no? Después puede haber tos productiva a medida que la enfermedad avanza, ¿no? La tos del EPOC es productiva, por ejemplo, la tos de la bronquitis crónica es productiva, la tos de la insuficiencia cardíaca suele ser seca, ¿no? Y demás, pero ya avanzamos que estamos un poco con el tiempo. Entonces, amplían la anamnesis y obtienen esto. Un minuto. Treinta segundos. 10. Ya, yo voto más del 80%, listo. Entonces, estos son los principales, ¿no? Resultados, la mayoría marcó contacto COVID. Importante, también lo que mencionaron, ¿no? Antecedente de asma. Los que marcaron edema, ¿qué más o menos estaban pensando? ¿No? Para que a ver qué dicen. Los que marcaron edema, si pueden justificar su respuesta en el chat, o qué pensaron, ¿no? Porque todo planteamiento diagnóstico es válido, muchachos, no se preocupen, todo planteamiento diagnóstico es válido, siempre y cuando tenga fundamento. Entonces, la principal sospecha aquí es, ¿este paciente podría tener COVID? Sí, no, sí, no. Porque me llama la atención que nadie marcó contacto TB. ¿Por qué no pensaron en TB? ¿O qué hizo que alejen el diagnóstico de tuberculosis? Tos no productiva. Ya. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras características clínicas da la tuberculosis? Dice cronicidad, pérdida de peso, tiempo de enfermedad, periodo corto de la tos, no tiene sudoración nocturna, no baja de peso, la hemoptisis, la baja de peso, fiebre con sudoración, ya. Claro, ¿no? La tuberculosis clásicamente pulmonar es subaguda, ¿no? El MINSA lo dice, ¿no? Tos con flema por más de 14, 15 días, creo que, ¿no? Pero es productiva, ¿verdad? Clásicamente es productiva. Y el paciente tiene un curso de enfermedad un poco más prolongado que solo 5 días, ¿no? Los pacientes vienen hasta con un mes o más de un mes de enfermedad, que con todos tosedores crónicos les llaman, ¿no? Yo creo que el paciente que más tiempo vi sin tratarse con TB vino después de 3 meses. Pero sí, tienen razón, o sea, son todas esas características los que quizás no nos obligarían a pensar tanto en tuberculosis, pero el MINSA menciona que tienen que tener en cuenta, mejor dicho, todo sintomático respiratorio, ¿no? Tos productiva, con fiebre, pérdida de peso y demás, por más de 14 días, o 14, 15 días, pensar en tuberculosis. Entonces, en el contexto actual, peor que tuberculosis es el COVID. Entonces, está bien que haya marcado contacto COVID. El antecedente de asma es importante porque uno podría sospechar en crisis asmática en un paciente con disnea,
y tos, pero no con fiebre, ¿no? Y malestar general o dolor de cuerpo. Ahora, ustedes podrían contraargumentar, pero César, mi paciente tiene asma y lo ha exacerbado un proceso respiratorio, ¿no? Una faringitis, una bronquitis que le dio y pucha, está haciendo una crisis de asma. Y es válido. Entonces, por eso es importante preguntar antecedente de asma, ¿no? Y ya. Entonces, mencionaron también hemoptisis. La hemoptisis se ve en tuberculosis, pero cuando la enfermedad está un poco más avanzada. Y como mencionan en el chat muy bien, el asma no suele ir con fiebre, pero el asma puede ser descompensado con un proceso infeccioso que sí te puede dar fiebre. Ese es el mensaje que quiero que se lleven de esta parte del caso. Seguimos. Se amplía la anamnesis y tienen lo siguiente. ¿Qué opinan? ¿Qué esperaría encontrar con mayor probabilidad en el examen físico? Me preguntan qué es hipopnea. ¿Dónde está? Yeah. Ya, hipopnea es la respiración superficial. O sea, el paciente respira rápido y respira de manera superficial. No respira profundo, ¿no? Sino respira rápido y de forma superficial. Muy bien, se acabó el tiempo. Finalizamos la votación. Sibilantes bilaterales. Ya. Ausencia de murmullo vesicular. Crépitos unilaterales. La mayoría marcó ausencia de murmullo vesicular. Muy bien. A ver, vamos a cerrar esto. Y... Ajá. Ya. Ustedes mismos se van a responder, porque ahorita les voy a poner el examen físico. Ahora, sibilantes bilaterales, uno pensaría quizá que está teniendo una crisis asmática, ¿cierto? Pregunta, aleatoria. ¿Qué me podría dar sibilantes unilaterales? Sibilantes o roncantes unilaterales. ¿Qué me podría dar? O sea, en una sola parte del clítoris. ¿Se les ocurre? A ver, dice obstrucción, malignidad. Ya, obstrucción por cuerpo extraño, ¿no? Sí, la más probable, bueno, sí, pues, más probable que te dé en sibilantes localizados obstrucción por cuerpo extraño. Muy bien, entonces pasamos, dejamos de compartir los resultados. La ausencia del murmullo vesicular, que fue lo que marcó la mayoría, es una posibilidad válida, sobre todo si es que pensamos en que hay algo que está ocupando el parénquima, que no deja que se escuche, o hay un derrame pleural. No sabemos, ¿no? Entonces, ustedes en este momento piensan esto y lo vamos a corroborar. Entonces, cuando ustedes examinan al paciente, tienen lo siguiente, ¿no? Está febril, taquicárdico, taquipneico. De hecho, la respuesta más probable era taquipnea con hipopnea, porque el paciente respiraba rápido y respiraba de forma superficial. O sea, no respira de forma profunda. Y tiene tirajes, tiene matidez, murmullo vesicular disminuido y crepito, ¿no? Me preguntan, ¿eso es como un jadeo?
Eh, bueno, depende de cómo califiquemos jadeo, ¿no? La respiración rápida y superficial, no sé si ustedes en algún momento han visto una crisis de pánico, el paciente hiperventila, ¿no? Hace así. Eso es taquipnea porque tiene aumento de frecuencia respiratoria con hipopnea, porque respira de forma superficial, que es distinto de decir taquipnea con polipnea, ¿no? Que es como cuando uno respira estando cansado, después de correr, ¿no? Entonces yo no lo llamaría como un jadeo, sino como la descripción que acabo de hacer, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. Bueno, me dicen, ya, listo. Y esta taquicárdica, ¿no? Entonces, esto sí, tiene que pensarla, ¿ya? El paciente lo hospitalizan porque piensan que es COVID, ¿no? Le ponen su placa de tórax, ahí está, se le toma el AGA, el primero, ahí lo tienen, se le hace un diagnóstico y se le repite el AGA después de un tiempo. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué cambió? ¿Qué sucedió? Y les doy un minuto para que revisen la placa y ahorita les pongo el pol. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ya, creo que sí. Diez segundos. Ah, me acaban de decir algo que no me di cuenta. Los que marquen la E, los que crean que es un infarto de miocardio, error técnico, lo ponen en el chat, please. Si es que piensan que es la correcta, claro. Si no, no. Ya, listo. Se me pasó. Entonces, la mayoría marcó que se cansó de respirar. Y es la respuesta correcta. ¿Sí? Ahora, la sobreinfección bacteriana puede ocurrir de manera paralela. Eso no se conoce porque no se tiene cultivos, no se sabe dónde fue el paciente, etcétera, ¿no? Pero que se sobreinfecte o que no se sobreinfecte el paciente podría influir o no en que se canse de respirar. Entonces, el mensaje de esta pregunta, y a lo que quiero llegar, es que este paciente, no sé si lo vieron, si vieron sus funciones vitales, estaba con 32 de frecuencia respiratoria. Estaba respirando rápido. Pero uno no puede respirar rápido todo el tiempo, pues, ¿no? En algún momento, y es clásico del COVID, en algún momento los pacientes se cansan, ya no aguantan. Por eso es que es importante darles oxígeno a tiempo. Y aún con oxígeno, estos pacientes se cansan de respirar, ¿no? Aún con oxígeno. Entonces, la respuesta es correcta, pero yo les hago una repregunta. ¿Cuál sería el siguiente paso con este paciente? Tiene insuficiencia respiratoria, ustedes ya saben cuál es,
ya saben por qué están en insuficiencia respiratoria y a qué se debe sus cambios en el agar, ¿no? Pero imaginen, ustedes ya se graduaron, ya terminaron semio, todos sacamos 20, se les presenta este paciente, ¿qué hacen? ¿Qué le toca? Muy bien. Ventilación mecánica, ¿no? Que lo intuben, ventilación mecánica. Esa es la respuesta, muy bien. Porque el paciente ya no da más, ¿no? Ya tiene que ir a intubación, tiene que ir a una cama UCI que haga ventilación mecánica. Repregunta, a la repregunta, ¿cuál sería un riesgo para los pacientes con respecto al parénquima? ¿Cuál es uno de los riesgos de la ventilación mecánica? Que tiene que ver con un caso que hemos visto. Ya, atelectasia, esa es una. Infecciones respiratorias intrahospitalarias, ya, ¿qué más? Claro, la neumonía asociada a ventilador, ¿no? Mencionan neumotórax. Y en realidad esa era la pregunta, esa era la respuesta que estaba esperando. Todas las demás son correctas. Pero la ventilación a presión positiva, ¿no? Que se le da a los pacientes puede provocar neumotórax. Y el riesgo de neumotórax es relativamente alto. No hay literaturas que lo ponen desde 10% hasta 23% de riesgo de neumotórax. Sin contar el tema de las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Y demás. Entonces, bien, buenas las respuestas, buen ejercicio. Entonces, dejamos de compartir y pasamos a un breve detalle, ¿no? que quiero que se lleven. El COVID es una infección, aparte de ser desastrosa, que evoluciona muy rápido. La tabla de la izquierda son los síntomas y signos principales de los pacientes que tienen COVID. La bibliografía está abajo, ¿no? Yo lo tomé de la CDC, citado por UpToDate. Y los que están en negrita son los más comunes, los que tienen mayor porcentaje de frecuencia, ¿no? Que son la tos, la fiebre, las mialgias y el dolor de cabeza. Y bueno, la Disney. Y en la imagen de la derecha, ustedes pueden ver una tomografía, ¿no? Del tórax de un paciente con COVID. En el día 1 de la enfermedad, el paciente puede no presentar disnea. Pero que no presente disnea no quiere decir que no haya compromiso pulmonar. Ustedes ven aquí las opacidades, ¿no? Bueno, ¿cómo se dice? La hiperdensidad que está en la tomografía, que están presentes en el parénquima, en el día 1 de la enfermedad, ¿no? Y a medida que la enfermedad progresa, en el día 5 nomás ya hay un consolidado, ¿no? Ya está mejor dicho, ya está bien delimitado. Inicialmente este patrón se conoce como patrón en vidrio esmerilado. No sé si ustedes han visto los vidrios medio deslustrados que a veces hay en los cubículos de UBI, había, me acuerdo, vidrios así esmerilados. Y de ahí viene el patrón de vidrio esmerilado con el Tracy Paving. Eso no te lo tienen por qué saber, pero lo que quiero que se lleven es que el COVID evoluciona de forma rápida y empieza a regresionar, por así decirlo, recién a partir de los 10 a 15 días. Entonces, un día mi paciente puede estar normal solo con tos y fiebre, como el paciente empezó en este caso, y el día siguiente empezar a faltarle la respiración. Así de agresivo es el virus. Y se los menciono y les pongo este caso porque o sea, el virus tiene acá para un par de años más, ¿no? Y ustedes van a estar quizá en su externado cuando eso suceda, para que lo tengan en cuenta. El virus evoluciona rápidamente, ¿no? Y es bien peligroso. El tema en niños, me pone una pregunta, ¿no? El aumento de FIO2 en niños puede provocar atelectasia, ¿no? Entre otras complicaciones. Pero bueno, el paciente no es paciente pediátrico. Vamos al cuarto y último caso. Me preguntan qué es lo que se ve en el hemitórax izquierdo. ¿En la tomografía? Ya. Acuérdense que el COVID es una enfermedad viral. Y esto escapa un poco al foco o sea, el espectro del objetivo de la tutoría, pero se los voy a comentar. El compromiso del COVID usualmente es en las periferias, ¿ya? O sea, por acá y por acá. Y usualmente es bilateral. Como pueden ver aquí, el compromiso es periférico y acá también. Esto que se ve aquí, ¿sí? Es líquido. Es líquido en el alveolo, ¿no?
Si nosotros quisiéramos observar la trama vascular, pediríamos una ventana diferente en tomografía, ¿no? Pero esta es la ventana pulmonar para evaluar parénquima. Entonces, así como acá hay líquido, aquí también hay, porque hay compromiso. Y si pueden, si lo notan, también es periférico, ¿no? Eso está un poco central, pero la mayoría está en la periferia. Igualito acá, ¿sí? Entonces, es líquido, es perdón, exudado, ¿no? Porque es inflamatorio. No sé si eso responde la pregunta. Aquí también lo pueden ver, miren. ¿No? Ya. En COVID, ¿hay matidez? Si hay ocupación de espacio alveolar, ¿no? Acá, por ejemplo, donde está señalando, voy a cambiar de color. Acá, miren. ¿Ya? Ahí, donde está la flecha roja, muy probablemente suene mate. Pero acá no, ¿verdad? Porque todavía no está tan consolidado. Está medio traslúcido, hay líquido, sí, pero todavía no está tan como sólido, ¿no? Como para que haya matidez. Entonces, en el día 1 puedo no encontrar, puedo escuchar sonoridad, o quizá un poco de submatidez, ya eso ya es un poco subjetivo. Pero en el día 11 definitivamente encontraría mate, ¿no? Entonces sí puede haber matidez, si es que hay líquido en el alveolo. ¿Eso responde a la pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. Listo. Pasamos al cuarto caso. Es el último. Contexto clínico, nuevamente, paciente varón de 25 años con sensación de falta de aire al esfuerzo y aumento involuntario de peso. Y este creo que es el caso más difícil de los tres. Entonces, vamos a pensar. 25 años, falta de aire al esfuerzo y aumento involuntario de peso. Desde hace un mes. Igualito, yo sé que falta información, yo sé que nos gustaría saber más, pero con eso, con su ojo clínico solamente, ¿qué piensa? Ya, vamos a finalizar la votación. Vamos a mostrar los resultados. La mayoría marcó cirrosis hepática, seguido de insuficiencia cardíaca, seguido de una neumonía atípica. Entonces, de todo este caso, o sea, de este caso, ¿qué es lo que les llama la atención? ¿Qué es lo que lo leyeron y les hizo pensar, aguanta, ¿qué les llama la atención? El aumento involuntario de peso, ¿verdad? El aumento de peso. Muy bien. Los que marcaron cirrosis hepática, porque ojo que yo sé que todavía falta preguntar, y el ejercicio es, ¿qué le preguntarían? Si sospecharon cirrosis hepática, ¿qué querrían saber para corroborar su diagnóstico o para descartarlo? Ya, alcohol. ¿Qué más? Muy bien. Aparte del alcohol, ¿hay algo más? Consumo de comidas altas en grasas, pensando quizá en NASH, ¿no? Esteatohepatitis, o sea, cirrosis no alcohólica, ¿no?
Antecedentes familiares de cirrosis hepática, ¿ya? Entonces, hasta ahí con cirrosis. Fármacos, muy bien, fármacos. Preguntaría qué fármacos. Sí, si saben qué fármacos, lo ponen. Si no, ya no se preocupen, lo discutimos después. AINES, ya. Aquellos que pensaron en insuficiencia cardíaca, o todos en general, ¿qué nos gustaría saber para ver si es que tiene insuficiencia cardíaca? Ojo que es un paciente joven, ¿no? En un paciente joven, ¿qué preguntaríamos si sospechamos insuficiencia cardíaca? Ya, ya. A ver. Si se levanta en las noches con disnea paroxística nocturna. Muy bien. A eso iba, historia de cardiopatía congénita, ¿no? La insuficiencia cardíaca clásicamente, ya sea con fracción de eyección preservada o disminuida, es una enfermedad que se ve en el adulto, ¿no? Usualmente, de nuevo, usualmente, por miocardiopatía hipertensiva, ¿no? Por enfermedad coronaria isquémica, por infarto de miocardio, ¿no? Y todos esos son producto de enfermedades crónicas que se ven en el adulto de 50, 60, 70 años, ¿no? Pero sabemos que hay cardiopatías congénitas, cianóticas, que si no se tratan, las que se puedan tratar, te pueden provocar insuficiencia cardíaca. Y en la insuficiencia cardíaca, ¿qué provocaría el aumento de peso? Ese es, ya lo han mencionado ustedes, ¿no? El edema. Muy bien. Vamos a seguir, ¿no? Neumonía típica. La neumonía típica es una neumonía, vale la redundancia, pero provocada por gérmenes atípicos, ¿no? Que no son el neumococo, el hemófilus, la moraxella, sino está provocada por clamidia, ¿no? Clamidia neumófila, micoplasma, neumonía de Legionella, que son más intersticiales. Se le conoce, se le dice típico porque usualmente suelen ser intersticiales. Pueden tener focos de condensación, sobre todo si es Legionella, pero por eso se le llama porque tiene gérmenes atípicos, entre comillas, ¿no? La glomerulopatía focal y segmentaria y la glomerulonephritis postestreptocócica, bueno, no lo marcaron mucho, pero esos son nuestros principales diagnósticos, los dos, insuficiencia cardíaca y cirrosis hepática, y ahora vamos a ver, con la siguiente información, qué piensan. Vamos a dejar de compartir. A ver, esto de acá. Iniciamos votación. Ojo que miren su tiempo de enfermedad. Tiene tiempo de enfermedad de 1 mes. Piensen en ese tiempo de enfermedad y piensen en los dos diagnósticos que vimos hace un rato. Piensen si es compatible o no es compatible. Ya. Diez segundos. Los que marcaron otros, igual lo pueden poner en el chat, a ver qué pensaron. Ya. Vamos a ponerle fin. Entonces, la mayoría piensa en consumo de alcohol. Ahora, yo les pregunto, y esto, bueno, todavía no llevan gastro, pero ¿qué les dice la intuición, no?
El alcoholismo es una enfermedad, ¿verdad? Y tiene consecuencias deleterias para el hígado, como sabemos. Eh, pero ¿qué opinan de ese tiempo de enfermedad? ¿No? Los pacientes con cirrosis hepática alcohólica suelen tener eh, consumo de años, ¿no? De alcoholismo. Es prolongado. Muy bien. La cirrosis hepática alcohólica se da después de años de consumo de alcohol, ¿no? No es como igual, en algo parecido sucede con la pancreatitis de etiología alcohólica, ¿no? No es que tú empieces a consumir alcohol y dices, ya, a partir de hoy, todos los días voy a consumir alcohol hasta intoxicarme y al mes ya tienes cirrosis, ¿no? Así no funciona, felizmente, eh, porque si no, imagínense, ¿no? Pero es algo más crónico, ¿no? Es prolongado. Igual pasa con la cirrosis que provocan las infecciones virales, ¿no? Porque no solamente el alcohol provoca cirrosis. El virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis B provoca cirrosis, ¿no? Hay cirrosis que son autoinmunes, hay cirrosis, como bien mencionaron, el NASH, ¿no? Por esteatohepatitis crónica. Pero el mensaje es que en un mes, a menos que el paciente no me esté dando bien datos, o sea, los datos, una cirrosis alcohólica, ojo, una cirrosis alcohólica quizá no sería mi primera opción. De ahí, disnea paroxística nocturna, igualito. En el caso, todavía no nos menciona si es que tiene antecedente de alguna cardiopatía congénita. Y en el examen físico todavía no vemos si es que tiene un soplo o algo que nos haga pensar, ¿no? Entonces todavía puede seguir ahí. Infecciones previas, ¿como cuáles? ¿No? En otros me mencionaron drogas endovenosas o fármacos como causantes de posibles hepatitis. Ya. Y historia de orinas espumosas. ¿Qué me dice la historia de orinas espumosas? Pérdida de proteínas. Proteinuria. Muy bien, ¿no? Y justo iba a hacer la pregunta, ¿no? ¿Cómo traduzco la proteinuria? O sea, como entidad clínica, ya. Yo tengo mi síntoma, orina espumosa, y mi signo. No les voy a decir porque si no les soplo. Igual a un problema, y ese problema, como mencionaron, es una glomerulopatía. Puede ser un síndrome nefrótico, puede ser un síndrome nefrítico, ¿no? O en otros mencionan variaciones de la diuresis también, ¿no? Nicturia, nocturia. La nicturia y la nocturia pues, pueden estar presentes no solamente en las uropatías obstructivas, sino en en la insuficiencia cardíaca. Y la disnea paroxística nocturna va también por ese lado. Pero nuevamente, tenemos que saber más cosas. Y está bien que pregunten, porque según eso vamos descartando, ¿no? Ya descartamos en primer lugar, por el tiempo de enfermedad, cirrosis hepática, alcohólica al menos. Pero no sabemos cómo está su orina, no sabemos cómo está su corazón, no sabemos qué fármacos ha consumido. Entonces está bien que lo pregunten, ¿no? Dice, disminución de albúmina sérica podría explicar la citis, muy bien, y la albúmina se estaría perdiendo bajo esa hipótesis por la orina. Vamos a ver, no lo sabemos, ¿no? A ver, sigamos. Dejar de compartir los resultados, seguimos. Esta es la ampliación de la anamnesis. Entonces ustedes, en el ardid del momento, ¿no? Van y amplían esto. Y dicen, ay, yo esperaría encontrar tal cosa en el examen físico. ¿Qué esperarían encontrar? Está bien. ¿No? Sí, no. Signo de Homans, telangiectasias, arañas vasculares.
10 segundos más. Ya, listo. A ver. Dice, se le ha hinchado la barriga. ¿Qué significa eso? Lo pueden poner en el chat. Se le ha hinchado la barriga pese a no haber aumentado ingesta de alimentos, ¿no? El paciente probablemente por historia clínica tenga citis, ¿sí? Dice que el calzado empieza a quedarle apretado y nota sus extremidades hinchadas. ¿Qué traduzco ahí? Edema. Muy bien, ¿no? Además, nota que su orina bota espuma como detergente. Niega tos, hemoptisis, fiebre, rash, orinas cargadas o de color rojo y episodios infecciosos previos. Y acá yo les hago una pregunta, ¿no? La respuesta correcta acá era, bueno, silencio auscultatorio en un hemitórax, pero ya van a ver por qué. El edema simétrico en miembros inferiores con fobia, ojo, edema asimétrico, quiere decir que en una pierna tengo edema y en la otra no. El edema de la, por ejemplo, de la enfermedad renal y el edema de la insuficiencia cardíaca es bilateral, es simétrico. ¿Qué pensaría yo para tener edema en una sola pierna? Les dejo la pregunta ahí. Linfedema puede ser, claro. Hay otro que es un poco más común, que es la trombosis venosa profunda, TVP, muy bien, la trombosis venosa profunda, que te da el edema simétrico. Y también te da el signo de Homans. El signo de Homans positivo es clásico de la trombosis venosa profunda, no es el dolor al momento de maniobrar la pierna, no la parte de atrás de la pierna del paciente. Le hago así, el paciente, doctor, me duele, no lo hago. Ya, el signo de Homans. Entonces, la A y la C eran pensando en trombosis venosa profunda, pero el paciente está diciendo que el edema es bilateral. Entonces, se alejan esas posibilidades, ¿no? Se aleja bastante. Signo de matidez desplazable negativo. La matidez desplazable es cuando yo echo a mi paciente con ascitis y lo volteo para la izquierda y la matidez también se va para la izquierda, porque el líquido se está yendo para la izquierda. Lo volteo para la derecha y la matidez se va para la derecha, porque el líquido también se está yendo para la derecha, ¿no? Entonces, en un lado escucho mate y en el otro no. Lo volteo y en ese lado que no escuchaba ya escucho mate y en el otro lado ya no escucho mate. Entonces, es matidez desplazable. Telangiectasias o arañas vasculares característicamente son signos de hepatopatía, no son estigmas hepáticos. Ahora, también puede ser estigmas de hipercortisolismo, ¿no? De Cushing, puede ser. Pero en este caso, como habíamos descartado un poco la posibilidad de cirrosis hepática alcohólica, esa respuesta se aleja también. Nos queda silencio auscultatorio en un hemitórax. ¿Por qué habría silencio auscultatorio en un hemitórax? Esta ya es la pregunta del millón, la última pregunta, la que los va así a catapultar a la graduación inmediata. ¿Por qué habría silencio auscultatorio en un hemitórax? Ya, hepatomegalia es una opción. El hígado crece súper, o sea, crece súper grande y lo oculto y no escucho nada porque escucho hígado. ¿Qué más? La citis, ya, pero acuérdate que la citis es en cavidad abdominal. ¿Cómo eso explicaría algo en tórax? O sea, hay una explicación, pero ¿qué se te ocurre? Sí, efusión pleural. Pero efusión pleural del parénquima pulmonar o de dónde, ¿no? El mensaje es que hay algo, o sea, hay líquido que puede estar en el tórax. ¿Y qué me haría pensar en líquido en el tórax? ¿Cuál sería la etiología? ¿Cuál sería la etiología de este edema si el paciente presenta orinas espumosas? ¿Se les ocurre? Ya, plantean hipertensión portal. Ya. Acuérdense que el edema tiene varios mecanismos. Ustedes ya han tenido su TB, le creo SPG edema.
Puede ser, pero los principales son por aumento de la presión hidrostática o por disminución de la presión oncótica. Si yo tengo orinas espumosas, estoy perdiendo proteínas, ¿no? Entonces, sería posible deducir o pensar, mi paciente está perdiendo proteínas por la orina, y ha estado perdiendo proteínas por la orina ya casi un mes. Entonces, ¿cómo está su presión oncótica? ¿No? Disminuida, como menciona. Eso explicaría un poco el edema. Eso explicaría la ascitis. Y quizá explicaría el trasudado de líquido desde los capilares pleurales hacia la cavidad pleural. Es una posibilidad. Y eso tiene un nombre, que lo mencionaron en el chat, ¿no? Pero sí. Y a la vez, no. Mencionan hidrotórax hepático. Podría tener acumulación en el tórax, pero la etiología es hepática, ahora lo vamos a ver, ¿ya? Por cuestiones de tiempo vamos a saltar esto. Ahora, ¿por qué es importante? No, eso lo discuto después. Ya, este es el examen físico. Rápido nomás, tiene taquipnea, ¿no? Tiene matidez en base del hemitórax derecho y el murmullo vesicular está ausente. Tiene pectoriloquia y vibraciones vocales ausentes. No tiene pectoriloquia áfona. O sea, cuando susurra, se escucha bien la voz. El abdomen está globuloso y hay matidez desplazable. Tiene edemas, ¿no? Y hay disminución de la fuerza muscular. Para pensar, señores, ¿no? Para pensar. Y tiene edemas. Entonces, ¿qué pasa con mi paciente? De nuevo, tengo síntomas, disnea, aumento de peso, dolor en el costado y orinas espumosas. Tengo signos, matidez, ¿no? Silencio ocultatorio, vibraciones vocales ausentes y pectoriloquio. En el abdomen tengo matidez desplazable, edema blando, y aparte tengo un síntoma neurológico, que es disminución de la fuerza muscular. ¿Sí? ¿Cuál es mi diagnóstico? Si yo estoy perdiendo proteínas por la orina, y tengo edema generalizado, tengo anasarca, lo que yo pienso es en una glomerulopatía. ¿Sí? Es verdad, se puede provocar hipoalbuminemia por cirrosis hepática, pero este paciente no tiene factores de riesgo en su historia para pensar en una cirrosis hepática aún, y menos todavía de una cirrosis hepática alcohólica. Entonces, la insuficiencia cardíaca puede provocar edema, sí, pero usualmente no es por disminución de presión oncótica, es por aumento de presión hidrostática. Solamente si es que la insuficiencia cardíaca provoca cirrosis cardíaca, ¿no? Se le conoce como cirrosis cardíaca por hipertensión portal, y eso desembocar en albuminemia, sí, en hipoalbuminemia es posible, pero es ya más rebuscado, es más raro, y el tiempo de enfermedad es muy corto. Entonces, mencionaron algo muy cierto antes, síndrome nefrítico o síndrome nefrótico. Y este paciente cumple criterios para el síndrome nefrótico. Entonces, esta es la placa de tórax de la paciente, ¿no? Tenía un derrame pleural, acá ustedes ven una línea, esta línea tiene un nombre, lo pueden poner en el chat si gustan, ¿no? Tiene un nombre, no lo voy a decir, yo no la voy a soplar. A ver, ¿qué dice? La curva de Amazon, muy bien. La curva de Amazon, aquí está, acá la pueden ver. Se ve bonito, ¿no? Se ve la curva. No siempre aparecen todos los derrames pleurales, ojo. Entonces, la paciente se le envían muestras para el análisis, se supo que tenía albúmina sérica en 2.2, lo normal es de alrededor de 4, ¿no? 4 o 5. Proteína sanguínea en 8 gramos, o sea, brutal, y escasos hematíes. ¿Por qué es importante mencionar que tiene escasos hematíes? Porque el síndrome nefrótico no suele ir con hematuria. El síndrome nefrítico sí. El síndrome nefrítico te da hematuria, hipertensión arterial y proteinuria, pero proteinuria leve a moderada, es decir, una proteinuria que no es en rango nefrótico. El síndrome nefrótico te da proteinuria, te da edema y te da hiperlipiduria. Entonces, este paciente tenía orinas espumosas, tenía ascitis porque estaba perdiendo proteínas por la orina. Ese es el mensaje. Y está bien todo lo que ustedes me han planteado, pero quiero que se den cuenta que
a medida que uno va pensando y sobre todo relacionando signos clínicos, como en este caso era los edemas, la ascitis, las proteínas, la orina espumosa, uno va pensando en la etiología. Y la etiología es probablemente renal en esta paciente, ¿no? A ver, vamos a seguir. Y era un síndrome nefrótico, ¿no? La respuesta anterior era glomerulopatía focal y segmentaria, ¿no? Porque es la más común en la población adulta, eso ya para que ustedes lo lean. Si leyeron, el paciente negaba infecciones previas o rash. ¿Por qué? Porque pensando en un síndrome nefrítico por glomerulonefritis post-estreptocócica, el paciente no tenía antecedente de infección previa, no de faringitis, ¿no? Como para pensar en una glomerulonefritis post-estreptocócica, pero sí tenía síndrome nefrótico. Y cuando yo tengo un paciente que tiene proteinuria, hipoalbuminemia y lipiduria, ¿no? Y edema, sobre todo, edema, que traduce la hipoalbuminuria, yo tengo que pensar, este edema, ¿es por congestión o es renal? Y esta hipoalbuminemia, ¿es por pérdida o por falta de producción? Y así, ir pensando en la fisiopatología. Y uno se da cuenta, más o menos, cómo eso va orientando nuestro diagnóstico. Pero todo, muchachos, todo es síntomas y signos orientados hacia un problema, ¿no? Bueno, la debilidad muscular, acuérdense que en la enfermedad renal crónica, como probablemente tenga este paciente, si bien la enfermedad renal crónica se produce, se define, ¿no? Como daño estructural del riñón o insuficiencia renal por más de 3 meses, ¿no? Este paciente probablemente tenga una enfermedad renal crónica, ¿no? Que sería la glomerulopatía focal y segmentaria, y puede provocar hipocalemia. Y la hipocalemia brevemente produce debilidad muscular, ¿no? Y se produce por hiperaldosteronismo secundario. En fin, tenía más casos preparados, pero me ganó el tiempo. Eso es todo, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto, si tienen alguna duda con respecto a lo demás. Los objetivos de la sesión eran... ahorita explico qué es un broncograma aéreo. Los objetivos de la sesión eran entender el mecanismo básico de la disnea, ¿no? Y sobre todo, pensar. Muchas veces nosotros vemos en las opciones múltiples el diagnóstico y lo marcamos porque algo como que algo nos dice, ¿no? Que ese es el diagnóstico. Y la mayoría de veces podemos estar en lo cierto. Y el último caso, sin embargo, fue una prueba de quizá lo contrario, ¿verdad? De que muchas veces ascitis, ¿no? El hígado o edemas, ¿no? Cirrosis alcohólica. Pero es importante el contexto clínico. Y ese es el objetivo ese era el objetivo de la tutoría. Pensar, ¿puede ser? Sí, sí puede ser, pero quizá no en este paciente, quizá en otro, ¿no? Y plantear un diagnóstico diferencial. Entonces, eso era. Ahora, respondiendo a la pregunta del chat, que dice, ¿a qué se podría deber el dolor que presentaba al inicio? ¿Qué es un broncograma aéreo? Ya, a ver, broncograma aéreo es, vamos a ver si encontramos una imagen. Ya, mira. Esto es un bronquio. Ya no sé si ves, aquí está la tráquea. Aquí está la carina y viene por acá. Y aquí hay otro bronquio chiquito. ¿Se ve? ¿Se ve el bronquio? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, 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 bravazo. Ya. El broncograma aéreo es la imagen que se ve cuando el bronquio está todavía oscurito, está oscuro, cuando está oscuro, pero el fondo del bronquio está blanco. ¿Qué quiere decir? Que alrededor del bronquio hay líquido, hay pus, ¿no? Hay agua, lo que ustedes quieran. Pero el signo del broncograma aéreo se ve usualmente en las neumonías. ¿Por qué? Porque el bronquio no tiene nada, ¿cierto? El bronquio no tiene nada, pero el parénquima alrededor del bronquio está todo lleno de pus, de bacterias, así, de líquido. Y como está lleno de líquido, se ve blanco en la radiografía. Pero el bronquio, como no está lleno de líquido, está lleno de aire, se ve negro. Entonces, ese signo es el signo del broncograma aéreo.
Y hay un montón de imágenes en Google, ¿no? Pero es eso, el bronquio se ve negro y alrededor hay un consolidado así bien notorio. Muy bien. Muchachos, no sé cómo están de tiempo. Puedo hacer quizá un caso más o si gustan lo dejamos ahí y les mando el caso aparte. Depende de ustedes. Depende bastante de ustedes. Y a ver, me dicen sí. Ya bueno, breve nomás porque son chiquitos. Entonces, casos cortos pero importantes. Primer caso. Este es el que más me interesa que se lleven. Ya. A ver. Dice, ¿qué dato adicional de la historia ayudaría más a definir el diagnóstico más probable? Ya. Trombosis venosa profunda en curso, ¿no? ¿Qué están pensando? Cuando ven esto, ¿qué están pensando? ¿Qué piensan? Así, sin miedo, ya. Claro. Y no porque vieron la diapo, porque yo pasé la diapo rápido. Quiero creer que no han visto la diapo. Entonces, eh, efectivamente, ¿no? Es un paciente, mujer, ¿no? De 40. ¿Por qué digo que es mujer? Porque tiene estrógeno. O sea, tiene input estrogénico. Y además de tener input estrogénico de forma natural, tiene anticonceptivos hormonales combinados. Tiene más estrógeno todavía, ¿no? Entonces, ustedes sabrán que el estrógeno se ha asociado con eventos trombóticos. Entonces, es un factor de riesgo. No es parte del score de Wells, propiamente dicho, pero es un factor de riesgo, ¿no? Que está en las tablitas estas anticonceptivos. Y es un tiempo de enfermedad corto, entonces está muy bien. Es el antecedente de trombosis venosa profunda en curso es muy importante para ver el diagnóstico de TEP. Y aquí lo tienen, ¿no? La tromboembolia pulmonar, el contexto clínico del paciente. Y rápidamente, si tiene TEP, ¿cuál es el mecanismo de, este, de insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Así, sin pensarla. Lo ven y dicen, ya. 10 segundos, 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que si no se muere, ya, listo. Mismatch. La mayoría marcó mismatch, ¿no? Y es que el trombo evita que haya perfusión. Ahora, alguien sabiamente podría contraargumentar y decir, César, está bien, no hay perfusión, hay una zona que no está siendo perfundida, hay alteración del cociente BQ. Pero esa zona que no está perfundida está haciendo un shunt. Y esa sangre que no se ha oxigenado está volviendo a circulación. Y sería válido, porque fisiopatológicamente eso sucede. Si no es perfunde, ¿no? Hay un pool de sangre que no está siendo oxigenada y que de alguna forma va a regresar a circulación. Pero en la mayoría de libros ustedes van a encontrar que el TEP clásicamente se asocia a mismatch BQ, ¿no? Esta es otra, rápido nomás, rapidito, rapidito, rapidito. Así, ojo clínico. ¿Qué ven? ¿Qué les llama la atención de la radiografía?
Tienen 30 segundos. El paciente se les va. Si no responden esto, se les va. Tienen que tomar una decisión. ¿Qué hacen? 15. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Ya, finalizar voto. Asumir que está así. Ya. Abolición del sonido en el lóbulo superior izquierdo. Es la respuesta con más votos. Ahora les diré ay, no me deja. Ya. Les diré que ay, esa no era la respuesta. Ya. Si nosotros, pero está bien porque esta es una pregunta que no es fácil, ¿no? Y requiere no solamente conocer el contexto, sino ver bien la placa. Si nosotros vemos la placa, ¿qué vemos? ¿Qué hay ahí? No sé, opiniones bienvenidas. ¿Qué es esto que está ahí? Perdón mi pulso. Perdón mi pulso, es muy malo. Una radiopacidad, ¿ya? Es un paciente que bebe alcohol, ¿no? Que tiene fiebre larga, de 20 días, y que a veces bebe hasta quedarse dormido. No le duele, no tiene náuseas ni vómitos, y se encuentra desaliñado. Entonces, dato curioso, puede ser una cavitación, mencionan cavitación, mencionan también la posibilidad de un tumor, mencionan que puede ser TB, ya. Entonces, este paciente no tenía, digamos, antecedente de contacto TB, pero lo característico es que esto de acá es un absceso pulmonar, ¿ya? Es un absceso pulmonar, ¿por qué? Porque hay nivel hidroaéreo. No sé si ven bien aquí, está radiopaco, perdón, sí, radiopaco. No, radiolúcido, perdón, estoy confundiendo. Es el hambre, gente, es el hambre. Radiolúcido, y todo esto de acá está radiopaco, ¿no? Es una masa heterogénea con niveles. Entonces, y tiene 20 días de fiebre, ¿no? O sensación de alza térmica, con tos, y está botando flema, amarillenta. Ahora, ¿cuál es la explicación de esto? Este paciente tiene un absceso pulmonar, ¿por qué? Porque muchas veces los alcohólicos beben hasta intoxicarse, se quedan dormidos y se aspiran. O sea, la flora de la cavidad oral pasa a sus vías aéreas y los anaerobios eh, crecen, pues, ¿no? Crecen y hacen un absceso. El esputo suele ser fétido, el aliento suele ser fétido, la fiebre suele ser prolongada, ¿no? Y no es como las neumonías que cursan con falta de aire, ¿no? A veces el paciente puede tener fiebre y no saben por qué tienen fiebre hasta que auscultan y escuchan un soplo anfórico. Y esa es la respuesta, ¿no? Un soplo anfórico, característico de los abscesos pulmonares, ¿no? Es como soplar en una botella de vidrio, así se escucha, lo mencionan, ¿no? ¿Por qué no es abolición del sonido? Porque el sonido va a pasar, pero va a ser distorsionado, se va a escuchar el soplo. Incluso en el parénquima aledaño puede haber crepitantes, ¿sí? Pero sí va a pasar el sonido, a menos que haya derrame pleural y no se escuche absolutamente nada, ¿no? O a menos que el absceso sea súper compacto y esa parte, o sea, claro, no sea compacto y esa parte no se escuche nada, o a menos que eso sea un quiste diatídico, pero no se tiene el antecedente de consumo de berros, ¿no? Como para pensar en quiste diatídico. Este paciente es un alcohólico que bebe sin intoxicarse, tiene fiebre bastante tiempo y tiene esputo, fiebre y esputo, fiebre y esputo. Eso me tiene que hacer pensar en absceso pulmonar. Y semiológicamente, a la ocultación, en el absceso pulmonar hay un soplo anfórico, ¿no? En el lóbulo superior izquierdo. Entonces, eso... Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón, me corrigieron. Consumo de berros para que sea etílico no necesariamente. Era para fasciola. Para fasciola es consumo de berros. Y para que sea etílico es contacto con perros y ganado, ¿no? O sea, ahí pequeño el lapsus mío. Ahora, la pregunta es, ¿qué nos espera escuchar? Quedé. Vamos a leer de nuevo.
En base a su diagnóstico más probable, ¿qué no esperaría encontrar en la exploración? Bueno, confío en que mi excelente compañero Carlos Bernoy podrá editar esto. Pero tiene razón, no, se me pasó, no leí creo que muy rápido la pregunta. Está bien. No se espera encontrar abolición del sonido, porque lo que se escucharía sería un soplo anfórico, ¿no? Error de conceptos, pero bien porque están atentos, muchachos. Los felicito. Por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar ahí, porque yo también tengo que alimentarme, ustedes saben. Pero los casos se los paso aparte con una explicación para que lo puedan tener y más o menos vean cómo es la cosa, ¿no? Porque faltaron unos 3 más, me parece. Espero que hayamos podido lograr el objetivo de incentivar, ¿no? Porque al final de cuentas lo importante no es necesariamente, donde ustedes están, no es necesariamente llegar al diagnóstico correcto siempre, sino razonar. Ustedes pueden llegar al diagnóstico, sí, pero ¿por qué llegaron a ese diagnóstico? ¿Cuál fue su curso de pensamiento para llegar hasta ahí? Eso es lo que importa. El razonamiento clínico es esencial en la semiología. Y espero poder haberlos ayudado un poquito más con ese tema. No sé si tienen alguna pregunta. Yo, encantado de responderla. Más bien les voy a pasar la encuesta para que me evalúen. Y nada, que sea lo que Dios quiera, muchachos. Cuídense. Saludos.